Con la comunicación ya no atascada, y miles de esclavos liberados, la Guardia Imperial finalmente hizo contacto con la superficie de Rilot. Incluso con el inhibidor fuera de servicio, la ubicación de la base siguió siendo un punto clave estratégico, y como tal, las fuerzas droides en el mundo probablemente intentarían reclamarlo, devolviendo la señal de interferencia a la capacidad operativa. Eso es algo que no se puede permitir. Miles de Twi'leks necesitaban alimentos y suministros médicos, y todos necesitaban ser ejecutados antes del inevitable contraataque. Pero desafortunadamente, la mayoría estaban demasiado desnutridos y debilitados para llegar lejos por sí mismos. Los refuerzos de la República pueden haber estado en camino. El hombre a cargo frunció el ceño. Claro, tenían el número, pero entre luchar contra una horda de abominaciones mecánicas y tratar con los xeno, los abhumanos, como los llamara el alto mando, los dejarían mucho por difundir. Con los nativos en su condición, la mayoría no sobreviviría a la evacuación. Aún así, varios de los nativos estaban enojados con las máquinas, una reacción apropiada. Por eso estaba considerando esta opción en primer lugar. Sí, ya podía escuchar los gritos de herejía desde donde estaba, pero se le ordenó ser pragmático. Ignora la doctrina y actúa inteligentemente. Bueno, uno no podría negar que lo que pretendía hacer era solo eso. Claro, fue una tontería, y tal vez incluso peligrosa. Iba a enseñarles los caminos de la Guardia Imperial. No estoy seguro de cuál es el significado de esto, dijo el nativo de piel azul. Como estoy seguro de que ya saben, la SEI buscará reclamar esta posición, y como eso es algo que no podemos permitir que suceda, gritó el coronel, hablando a varios cientos de Twi'lek, todos los cuales estaban sanos y dispuestos a luchar. Como también saben, no podemos evacuar a los civiles tal como están las cosas. Hay demasiados que están demasiado desnutridos y débiles para moverse, y mucho menos marchar a través de terrenos difíciles para obtener un territorio demasiado amigable. Y si bien tenemos la fuerza para mantener esta posición, mantener a aquellos que simplemente no pueden luchar fuera de peligro es simplemente que no tenemos. Con los Astartes planeando lanzar un rápido asalto orbital para retomar la capital, no tendremos la capacidad de pedirles apoyo, y con otros regimientos de la Guardia Imperial que participarán en otros lugares, no tenemos más remedio que tratar de resistir los refuerzos de la República. Entonces, a menos que tengamos más soldados, algo a lo que no tenemos acceso también, eso significa que los civiles, sus amigos y familiares quedarán atrapados en el fuego cruzado, murmuraron enojados en su dirección. Y ahí es donde entras tú. El arma que te están entregando es un rifle M35 Galaxy Patron Lasgun, también llamado simplemente Lasgun. Durante los próximos días, se te enseñará a usar, llevar, recargar y cuidar esta arma. Se te enseñará ejercicios de disparo, estrategia de batalla y otras tácticas para mejorar tu efectividad en el campo de batalla. Usted será entrenado para proteger a sus seres queridos y sus hogares. Si desea irse, no se le reprochará. Quédate, sin embargo, y cada momento de vigilia será, de una forma u otra, hasta que el enemigo esté a nuestras puertas, para lo que está por venir, hizo una pausa, dejando que sus palabras colgaran en el aire. Cada uno pareció mirar sus armas durante unos segundos. Se quedaron. Él sonrió. 2 días no serían tiempo suficiente para entrenarlos completamente, era simplemente una tarea imposible. Pero si pudieran, al menos, disparar a tiempo y no matarse. El entrenamiento de los guardias consistía típicamente en entrenar a tantas personas de la manera más eficiente posible. Fuera de los regimientos extremadamente raros, notables y condecorados, la mejor cualidad de la guardia era la cantidad. La mayoría de las amenazas, incluso el poderoso marine espacial y sus contrapartes oscuras, podrían ser derribadas por el disparo de suficientes armas durante el tiempo suficiente. Gaia, hasta cierto punto, se suscribió a la misma mentalidad. El problema era que la población de Gaia era más pequeña que el resto del imperio, y aunque la guardia todavía era fácilmente una fuerza numéricamente superior a la mayoría de sus amenazas, arrojar soldados a una picadora de carne solo los atrapaba, soldados muertos. Como tal, Gaia había hecho todo lo posible para reelaborar partes de la Guardia Imperial. Una mejor capacitación era típicamente la solución. El Lasgun, aunque no era tan llamativo como muchas otras armas imperiales, era bien redondeado, versátil y efectivo. Combinado con su rentabilidad y relativa facilidad de uso, lo que hace imposible su eliminación gradual. La segunda razón por la que los regimientos Gaia generalmente tenían una proporción más alta de veteranos que la mayoría de los demás, además de que el espacio de Gaia simplemente tenía formas de vida menos peligrosas en promedio, era que no hacían uso del estándar del regimiento.
El conocimiento era poder por sí solo, y la desinformación significaba la muerte en los campos de guerra. No ser consciente de las fortalezas y debilidades de tus enemigos te dejaba impotente. Mientras que Gaia era técnicamente incapaz de eliminar tal libro de la circulación, los altos señores de Gaia habían lanzado el estándar Gaia, con información precisa sobre la mayoría de las razas xeno conocidas. Se estaba trabajando en una nueva versión, agregando más especies de xeno a medida que se reportaban, junto con notas sobre abominaciones mecánicas que utilizaban fuego. La línea de fuego onduló, una ola de fotones de alta energía golpeando en la distancia. Fuego. Una vez más, el aire se deformó a medida que se calentaba, mientras los rayos de energía se alejaban volando. Tenía que admitir que estaba impresionado. Leyó un libro una vez, justo cuando había comenzado a mandar, que una pelea es mejor cuando se enfrenta a la muerte. Había una extraña verdad en ello. Seres humanos. Animales. Xenos. Se estaba sosteniendo ahora. Los nativos estaban adquiriendo habilidades rápidamente, más rápido de lo que esperaba. Eso no era mucho, por supuesto, pero sabían cómo disparar, sabían cómo apuntar y, lo más importante, sabían cómo recargar sus lashguns. Él llamaría a esto un éxito si alguna vez viera uno. El informe continuó llegando sobre el avance de Imperium en todo el planeta. Otra cosa que le complació fue el desvío del número de enemigos para hacer frente a la ofensiva múltiple. Aún así, la fuerza más considerable se dirigía hacia ellos. Claro, los Astartes probablemente podrían completar su ataque de decapitación, pero tendrían que lidiar con la agonía del resto de la bestia. ¿Has notado esto? Un médico humano miró el escaneo médico del cuerpo del clon. Todo estaba bien, genéticamente, y por lo que ella podía decir, espiritualmente. Sin embargo, había algo mal. No sus lesiones, esas eran de esperar. Estaba regresando de los escáneres cerebrales. Como si tuvieran algún tipo de implante. Si bien los aumentos no eran desconocidos dentro de la guardia, por lo general no eran tan pequeños. Ingenuamente, el boticario mucho más grande lo tomó de su mano, mirando la sábana misma. Su rostro frunció el ceño un poco. Había estado más preocupado por sus heridas, en lugar de cualquier otra dolencia o problema. Estaban tratando con clones, después de todo. Incluso si estos Caminonins tuvieran una tecnología mucho mejor y estable, todavía podría haber fallas. Afortunadamente, los humanos lograron atrapar su error. No. Pero parece ser algún tipo de implante neurológico, planteó la hipótesis. Era poco probable que fuera otra cosa. Pero, ¿cuál era su propósito? ¿Fue de alguna manera benigno, o fue colocado con intenciones maliciosas? Ciertamente, no sería sin razón. ¿De qué estás hablando?, preguntó el clon, tratando de inclinarse hacia arriba, solo para que el médico lo obligara a volver a una posición acostada. Hemos encontrado algún tipo de implante neurológico con nuestros escáneres cerebrales, frunció el ceño el boticario. Sin embargo, sin saber más, no podría concluir las intenciones detrás de tal cosa. ¿Implante? El clon miró al Astarte, confundido. No recuerdo haberme puesto un implante. Bueno, eso fue un punto hacia malicioso. Si tuviera usos positivos, entonces no habría necesidad de mantener un secreto. Ejecute un escáner cerebral completo en cada soldado de la República en la enfermería, entonces. Quiero saber qué tan extendido podría ser, ordenó el boticario, mientras docenas de miembros del personal médico comenzaban a moverse. Y alguien consigue un general de la República aquí. Esto es algo de lo que necesita ser informado. Ese está lleno de estiércol Grox. Perdón. El Twi'lek parecía sorprendido, levantando la cabeza del libro que estaba leyendo. Ese libro. El estándar del regimiento, ¿verdad?, preguntó uno de los guardias, mientras el Twi'lek asentía con la cabeza. Es una pila humeante de Grox. El nativo de piel azul parpadeó sorprendido. ¿Estás seguro? Parece bastante informativo. Eso le valió la risa del grupo de humanos con armadura verde. Uno incluso había comenzado a golpearse la rodilla. La primera regla de la guardia, reclutar. Siempre escucha a tus mayores. Y el estándar del regimiento es la broma más grande entre los veteranos, si es que alguna vez hubo una. No es más que propaganda que lleva a la gente a la muerte. El hombre canoso le entregó algo, un tomo más grueso y más grande, con de Gaia estandarte en el frente. La verdad puede doler, pero estar herido es mucho mejor que estar muerto, dijo el hombre canoso, mientras los pocos otros asintieron. Fue solo ahora que los Twi'lek notaron la cicatriz que corría por la cara del hombre, estropeando su carne. Los otros no eran diferentes. Si nos escuchas, no deberías tener mucho de qué preocuparte.
Estás adscrito al 49º Regimiento Nirosiano. Estamos acostumbrados a luchar por superados en número, así que lo que viene es un día normal para nosotros. Gracias, asintió el Twi'lek, mirando el nuevo tiempo ahora en su regazo. Lo abrió, vertiendo sobre la página con extremo detalle. Entonces, lo que el otro libro había llamado orcos eran Gretchen, y aún podían matar a un hombre en combate desarmado. Preocupante, pero la información era necesaria. Con suerte, tampoco habrá ninguno de esos. Creo que el término exageración debería aplicarse a esta misión, maestro del capítulo, dijo Norris Noracha, comandante de los exploradores del capítulo. Lo que la mayoría de los capítulos llamaron su compañía de exploración, un grupo de 100 que aún no se habían convertido en astartes completos del capítulo, según lo ordenado en el Codex Astartes, los dragones de Gaia tenían un enfoque diferente. Fuera de la primera compañía, que se conocía más a menudo como la compañía de veteranos y la compañía Scout, que generalmente se llamaba la 10ª compañía, Gaia's Dragons no hizo uso de las compañías en el sentido tradicional. De acuerdo. Sin embargo, por lo que podemos reunir, el comandante de esta fuerza parece estar saqueando el planeta de todos los recursos que puede tener en sus manos desde el momento en que llegamos. Capturarlo o matarlo ahora le impide intentar escapar con tales recursos. Este mundo es lo suficientemente estéril sin que algún tonto muera en un intento de eludir nuestras defensas desperdiciándolas, asintió el maestro del capítulo. Cortar la cabeza de la serpiente dejará a la máquina lisiada, lo que nos permitirá limpiar mucho más fácilmente. Entiendo su razonamiento, maestro del capítulo, pero otros grupos podrían necesitar apoyo mientras tanto, dijo Norris, solo para escuchar un estruendo de risa. 9 barcos de la República han entrado en el sistema, una voz resonó en el anuncio a lo largo de la barcaza de batalla. Parece que ha llegado el respaldo, Norris. Te veré en el campo de batalla. Idealmente, no olvidarás tu casco esta vez. Hacerlo es un mal ejemplo para los reclutas. Norris no necesitó ver la cara de su maestro de capítulo para saber que el hombre se estaba burlando de él, deslizando el casco sobre su cabeza. Maestro, parece que el imperio ya ha roto el bloqueo. Ahsoka miró hacia el campo de chatarra y restos ante ella. Sí, había visto la potencia de fuego de Imperium de primera mano, pero ver sus consecuencias siempre fue algo diferente. Anakin simplemente asintió. Aniquilado sería una palabra mucho mejor. Era bueno que parecieran ser aliados en este momento, pero tenía que preguntarse si tal cosa podría durar. El imperio era agresivo por naturaleza, eso era evidente. Había una parte de él que esperaba que su esposa tuviera razón, que pudieran sacar al imperio del camino oscuro que viajaba y mostrarle una mejor manera. Tenía dudas, mientras lo dejaba a un lado, observó el colmillo del dragón moverse por el cielo, antes de liberar lo que solo podría describirse como meteoritos rayados a través de la atmósfera de Rilot. Un fuerte pitido resonó, mientras tocaba el proyector central en la cubierta, formando 3 hologramas. Maestro Obi-Wan, Maestro Windu y un oficial imperial. ¿Quieres decirme que el maestro del capítulo ya se adelantó y lanzó un asalto a la capital? Windu no parecía feliz por esto, mientras cruzaba los brazos. Eso es correcto. Las cápsulas de caída se lanzaron momentos después de su llegada, y es probable que ya hayan tocado tierra. Espero que la batalla dure media hora, como máximo si desea hablar con el maestro del capítulo. Sin embargo, tal como están las cosas, soy el general Nikos Dras, comandante de esta fuerza, dijo el hombre con orgullo. Tenemos múltiples fuerzas en todo el planeta luchando mientras hablamos. Otro individuo entró en rango, la imagen se proyectó junto al comandante del imperio. Los ojos de Anakin se abrieron en estado de shock. Maestro Di. Lo último que escucharon fue que estaba bajo fuego pesado y no se había sabido de él durante bastante tiempo. Habían temido lo peor, pero él estaba vivo, y en compañía imperial nada menos. Una agradable y muy necesaria sorpresa. Maestro Di, es bueno ver que todavía está vivo. Temíamos lo peor cuando perdíamos el contacto, asintió Obi-Wan, pareciendo compartir el sentimiento de su aprendiz. Tengo que agradecer al maestro del capítulo por eso. Sin su llegada, habría muerto, al igual que el resto de mis hombres, no había necesidad de leer profundamente lo que se decía. Las fuerzas del maestro Di se habrían agotado en gran medida al final. Fue un milagro que no fueran eliminados por el hombre. Hacer más tomaría tiempo, y probablemente estaría unido a otra fuerza hasta el final de la guerra. Desafortunadamente, por mucho que me gustaría decir que tenemos todo bien en la mano, hay 2 áreas problemáticas que deben abordarse, dijo el general, desviando la atención de la reunión. La primera y más alta prioridad es esta ubicación.
Era un puesto de avanzada atascado con varios esclavos a su alrededor. Logramos destruir el dispositivo sin dañar los escudos vivos que estaban usando y los liberamos. Enviamos una fuerza allí para proteger el área por dos razones. El primero era evitar que las fuerzas de la SEI retomaran el puesto avanzado y devolvieran el inhibidor a un estado operativo. La segunda era que la mayor parte de la fuerza esclava que mantenían estaba demasiado desnutrida y frágil para moverse con seguridad. Sospecho que ambos son porque los droides han enviado la mayor parte de su fuerza allí, explicó. Eso significa que el capitán en tierra es superado en número y armamento. Incluso con el cuello de botella que ha sido fortificado, 300.000 droides con soporte de armadura serían demasiado. Tampoco podemos redesplegar soldados de los otros frentes sin riesgo. Anakin asintió. Podía ver su preocupación por el asunto. Fue interesante notar que la fuerza de ataque iba por tierra, sin ningún tipo de apoyo aéreo. Las naves del Imperio eran bestias masivas, sí, pero aún no había visto nada de su nave de combate. El Imperio a menudo usaba barcos de transporte o cápsulas de lanzamiento para llegar a las líneas enemigas. ¿Y el segundo es? Preguntó Windu, echando un vistazo al mapa holográfico. La segunda ubicación está aquí, cambió la pantalla, centrándose en una ubicación que estaba a una distancia considerable de cualquiera de los frentes. Gracias al general Syndulla de la Fuerza de Resistencia aquí, sabemos que esta ubicación es el lugar de un pequeño pueblo, y que fue tomada por droides. Sin embargo, según la comunicación desde el área, se perdió el contacto con el comandante a cargo de la ubicación, y todo muestra una falta de presencia de la máquina. O esclavos Twi'lek, el Jedi compartió una mirada. Esa fue una información extraña. Toda una fuerza de droides de batalla no simplemente desapareció en el aire, junto a un grupo de esclavos, nada menos. Originalmente, se planeó que enviáramos una unidad conjunta para investigar después de que terminara la batalla. Después de todo, hay peces más grandes y más numerosos para freír, y por doloroso que sea, un pequeño pueblo que desaparece no es extraño en tiempos de guerra. Sin embargo, tu opinión cambió, ¿no? ¿Por qué? Preguntó Obi-Wan. La información, tan veraz como tal vez todavía era inquietante y desconcertante. Eso es porque los miembros de la Librarius del Dragón de Gaia sienten como si algo estuviera mal en el área, como si algo hubiera salido mal. Y si un miembro de Izquierda Astartes siente que algo ha salido mal, es probable que sea un eufemismo. Como resultado, prefiero que esto se resuelva lo más rápido posible. La contracción del maestro Dim no pasó desapercibida. Tengo que estar de acuerdo con esto. La fuerza se siente como si se estuviera adelgazando allí, como si algo estuviera a punto de estallar. Me gustaría unirme a esta operación si puedo, asintió el maestro Jedi. Todavía se sentía nervioso por estos Seeker, pero algo parecía que iba mal, y solo iba a escalar. Windu tuvo que fruncir el ceño. Si el maestro Di sentía que algo andaba mal también, entonces lo más probable era que algo hubiera salido mal. Si bien el Imperio había demostrado ser bastante supersticioso en sus creencias, incluso su ejército estaba dispuesto a alejarse de una fuerza que podría usarse mejor en otros lugares. Sin embargo, si el maestro Di y este Liberius demostraron estar en lo cierto, tratar con la situación era una prioridad. No solo eso, cada hora que esos civiles permanecían desaparecidos, mayores eran las probabilidades de que nunca se encontraran. Eso sería definitivo, inesperado, en tiempos de guerra o no. Traeré a mi tropa al área, veré si hay algo que podamos encontrar, ofreció Obi-Wan, asintiendo con la cabeza. Muy bien. Notificaré al Liberius de inmediato, se unirá a ti, si estás dispuesto a aceptar su ayuda. Obi-Wan levantó una ceja. Aferrarse a su propia espalda por algo como esto. No había estado cerca del maestro del capítulo a menudo, pero había mostrado una renuencia a dividir sus fuerzas más de lo necesario. Hacerlo significaba que estaba tomando en serio la advertencia. Lo cual, dadas las circunstancias, probablemente sería una mala señal. ¿Y qué pasa con la primera área de interés? ¿Cuánto tiempo tenemos hasta el choque de la línea de batalla? Windu preguntó, devolvió el mapa a su área original. Pronto, 1 hora en el máximo absoluto. Todas las fuerzas están esperando para participar y ya están atrincheradas. Afortunadamente, el enemigo no ha hecho uso de su superioridad aérea. No sabemos si es porque están planeando algo, o lo que sucedió antes ha llevado a Bath al Bor a ser extremadamente cauteloso. Los ojos de Anakin se abrieron considerablemente. ¿No hay soporte aéreo en absoluto? Eso fue un error estratégico. Uno que podrían aprovechar al máximo.
El almirante Yularen también captó lo que se dijo, y los dos compartieron un asentimiento. El almirante había estado a su alrededor durante el tiempo suficiente para saber exactamente lo que estaba planeando. Muy bien. Comenzaremos a reunir nuestras fuerzas y prepararnos para acercarnos, dijo Anakin, que la fuerza esté con sus hombres, general. Informaré al cabo en el suelo sobre los refuerzos, asintió el hombre, con una leve sonrisa en su rostro, y que el emperador proteja el tuyo. El día de Wat Tambor había comenzado bastante mal. Si bien había oído hablar del imperio, un nuevo enemigo de la Sei que corría desenfrenado por todo el Separatist cerca de la región desconocida, no le había importado mucho. Sí, de hecho eran un problema, un grupo de fanáticos delirantes que necesitaban ser sofocados, pero estaban en el lado opuesto de la galaxia, lejos de Ryloth y sus tesoros. Pero en menos de 2 días, habían retomado una cantidad considerable de territorio, destruido la flota sin perder una sola nave, salvado a los Jedi estacionados en el planeta, interrumpido sus envíos de tesoros y más. El conde Dooku le había ordenado retirarse, pero tenía un plan. Atrae a tantos soldados imperiales a la capital como sea posible, y mientras escapa, vuela a la ciudad en pedazos con bombarderos buitre. Ni siquiera la República sería capaz de salvarlos, y él compensaría su fracaso para mantener el planeta. Todo lo que necesitaba eran unos días más, para que entrara lo que quedaba de su tesoro. Lo que nunca planeó fue que el imperio cayera del cielo. Cientos de cápsulas de diferentes tamaños habían impactado la ciudad, ignorando todas las defensas exteriores. Ahora, Wat Tambor huía para salvar su vida. Un tanque cercano se arrugó bajo una cápsula que caía, fácilmente del tamaño de una casa pequeña. No se quedó el tiempo suficiente para ver lo que se desprendió, pero escuchó sus gritos de guerra. Wat Tambor logró echar un vistazo a la gran caja para caminar mientras se abría paso a través de otro tanque. En nombre del emperador, muere. Gritó, mientras un arma de proyectil masiva giraba a la vida, vio su camino a través de todo un grupo de droides. Su barco, tenía que llegar a su barco. Suban. Gritó el soldado sobre el box, mientras su escuadrón de 10 hombres se movía a través del tiroteo que se extendía por toda la ciudad. Si bien los astartes desplegados fueron más que suficientes para ganar el día fácilmente y sin muchos problemas, con gran parte del mando considerando la exageración enviada por la fuerza, tenían una misión diferente. Evita la fuga del que lidera esta invasión, capturándolo si era posible, y matándolo si no lo era. Había un segundo grupo además de ellos directamente dentro de la ciudad, con la mayoría de los OSA desplegados fuera de los límites de la ciudad, junto con un contingente más pequeño de astartes para evitar que huyera por tierra. Encontrar a una persona en particular en una ciudad desconocida sería bastante difícil, aunque esta ciudad se clasificaría como tal vez un pueblo agrícola en casi todos los demás planetas, y mucho menos como una capital planetaria. Había una razón, después de todo, el segundo grupo se dirigía al nodo de comando cerca del puente. El general Syndulla, líder de las fuerzas nativas, estaba estacionado justo fuera de las murallas de la ciudad. En la confusión, cómo las máquinas podrían confundirse en tal asunto todavía era algo debatido con cierta regularidad, muchos tanques opuestos se perdieron. ¿Por qué? El puente de energía que se utilizó para entrar en la ciudad cayó, enviándolos a caer por el acantilado del barranco gigante. Lonlas y otras armas deshabilitaron lo que quedaba en el otro lado. Respiración pesada, contacto potencial, pasaba el box en sus cascos. Sonaba como alguien que se estaba esforzando físicamente, mientras que al mismo tiempo, tomaba aire a través de un rebreater. Hicieron una pausa, manteniendo su posición, mientras el sonido se hacía cada vez más fuerte, cuando el Xeno apareció a la vista. Llevaba túnicas azules, en su mayoría cubiertas con lo que solo podía ser un gran aparato de rebreater. Se desconocía si la parte verde de la cabeza del Xeno era parte de su cuerpo real, o simplemente algo para evitar que su piel quedara expuesta. Tampoco importaba. En un gesto, comenzaron a extenderse, como una manada de lobos rodeando a su presa. El Xeno que huía ni siquiera los notó, demasiado ocupado huyendo de lo que los había atraído a sus garras. Congelar. Mantén tus manos donde podamos verlas. Se lanzó la emboscada, el Xeno levantó las manos en cumplimiento mientras tartamudeaba. Tenemos los bienes, dijo el capitán al general Boxa a través de todos los canales. Repito, Wat Tambor ha sido capturado. ¿Tendremos un medio de extracción? Negativo. No hay sitios de aterrizaje gratuitos en la ciudad. Retroceda detrás del empuje de astartes y espere más instrucciones. Muévete.
gritó, empujando al prisionero con su rifle, mientras el grupo comenzaba a moverse nuevamente, esta vez en una formación circular suelta. Con suerte, salieron vivos de esto. Wat Tambor ha sido capturado, palabras que sin duda no pensó que alguna vez se dijeran. Claro, él preferiría que estuviera muerto, porque el daño escrito a Rilot y su gente. Sin embargo, capturado por el Imperio sería lo suficientemente cercano, y posiblemente mucho más tortuoso. ¿Alguna palabra sobre el puente de plasma? Preguntó, mirando a través de binoculares hacia la ciudad. La lucha estaba impregnando todo el tiempo, al igual que el daño. Que pudieran reconstruir, a tiempo. Negativo, pensó sin duda. Se necesitó mucho para convencer a los comandantes del Imperio de que incluso hicieran una jugada para controlarlo. El Imperio no parecía confiar en la tecnología, probablemente debido a sus propias experiencias con la tecnología de plasma. Tuvieron que participar en la recuperación de su hogar, aunque solo fuera por razones simbólicas. La puerta explotó hacia afuera, lanzando cargas arrancando la puerta directamente de sus bisagras. Cada droide se dio la vuelta, con las manos agarrando sus armas en un intento de prepararse para el ataque entrante, solo para ser destruido en una lluvia de disparos. Aseguren el perímetro. Ordenó uno de los soldados, con lo que quedaba extendido. No sabían por qué estaban escuchando a los abumanos sobre esto. Pero las órdenes eran órdenes, y serían seguidas. Afortunadamente, nada de lo que controlaba el puente fue dañado. Sin embargo, ninguno de ellos sabía cómo operarlo. Hemos asegurado la sala de control. ¿Y ahora qué? Envió a través de Vox, escuchando las charlas de los otros grupos. Busca una palanca, una voz llegó a Vox, uno de los Twi'lek. Comenzó a buscar encontrando un gran saliente mirando hacia el cañón, listo para partir. Lo he encontrado, ¿qué hago a continuación? Había esperado algún ritual de activación para apaciguar el espíritu de la máquina interior. No era un sacerdote tecnológico, pero había estado presente el tiempo suficiente para saber que incluso la tecnología Xeno tenía tales espíritus, incluso si estaban retorcidos más allá de lo creíble. Solo póngalo también, el abumano parecía confundido por su pregunta. Un sentimiento que compartía en ese momento. ¿Fue así de simple? No pudo ser. Sin embargo, si muriera por esto, estaría en la cabeza de un tonto. Con un simple tirón, la máquina cobró vida, ya que la energía creó un puente sobre el barranco. Escuchó varios vítores sobre el box, con múltiples puntos moviéndose por la pared del acantilado. Algunos a pie, otros montando criaturas que recordaban a casi todos a un esquí de orco. Anakin volvió a poner el proyector en su uniforme. Parece que el Imperio ha logrado capturar la capital, y Wat Tambor fue capturado vivo, dijo, dirigiéndose a los clones dentro de la nave. Varios vítores subieron como resultado. El Imperio había roto la espalda de los separatistas en Rilot, convirtiendo lo que podría ser una campaña difícil en una victoria rápida. Sin embargo, permanecerán en la capital para apagar los incendios y asegurarse de que Tambor esté encarcelado de manera segura, continuó, el resto depende actualmente de nosotros. La nave comenzó su descenso en la primera verdadera batalla conjunta librada por el Gran Ejército de la República y el Astra Militarum.